Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Ojalá hayan pasado un lindo fin de semana y aquí estamos, reenganchándonos con la información. Bastante información. Les contamos que Jorge Yediak, titular de la Secretaría de Control de Lavado de Activos, aseguró que en Argentina hay menos prevención del lavado que en Uruguay y desmintió al periodista argentino Hugo Alcón Namón, quien dijo que nuestro país es una plaza de lavado y que no le otorga información al respecto a la justicia argentina. Otras repercusiones. Leonardo Costa, abogado especializado en derecho tributario, uruguayo, también en prevención de lavado de activos, que fue prosecretario de Presidencia durante el último gobierno colorado, dijo que las afirmaciones del periodista argentino tienen algo de razón y además apuntó contra lo que definió, atención, como permisividad habilitada por la Ley de Urgente Consideración, la LUC, aquí en Uruguay, como elemento perjudicial para investigar estos delitos. Tendremos el desarrollo de esta información con estos testimonios, pero además hay más. Primeros titulares de la semana. Uruguay cayó un puesto en la región en materia de respeto a la libertad de expresión según la Sociedad Interamericana de la Prensa y señala al acoso judicial como estrategia para acallar a la prensa. La campaña del PIT-CNT, que propone llevar a plebiscito asuntos previsionales, llegó a las firmas requeridas para habilitar ese proceso de consulta. El diputado nacionalista Álvaro Viviano pedirá una reunión con la fiscal Alicia Gione, luego de que trascendiera que podría estar investigado en el caso Penades. Hay voluntad de todas las bancadas de aprobar el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos para que quede vigente antes de las próximas elecciones. Expertas coinciden en que la forma de atacar las vulnerabilidades de niños, niñas y adolescentes ante la violencia y la pobreza son la intervención sobre familias y la presencia del Estado. A sus 87 años falleció Julio Calcaño, uno de los actores de más larga y destacada trayectoria del teatro uruguayo. En Argentina, en la previa a la marcha en defensa de la educación pública, el gobierno de Javier Milei insiste en que hubo un acuerdo con las universidades públicas. Ante el aumento de casos de dengue en la región, el Mercosur analiza la situación de los países que conforman el bloque y los retos a enfrentar sobre esta enfermedad. Recuerden que también estamos en vivo a través de YouTube y que también nos pueden seguir en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy. Ahora Natalia adelanta contenido de móvil. Sí, Martín, nos vamos ahora a la zona de Pocitos. Allí está nuestro compañero Martín Duarte. Temas electorales, plenario del sector Alianza Nacional, del sector del Partido Nacional. ¿Qué pasará por allí y qué vamos a buscar, Martín? Buenas tardes, Natalia, Martín, ¿cómo les va? Sí, estamos aquí en la flamante sede de Alianza Nacional, frente Boulevard España, frente al Ombú, donde comenzará en algunos minutos el plenario del sector del Partido Nacional, que contará con la presencia del doctor Saldain, coordinador de la reforma previsional que se aplica en nuestro país del año 2023. Esto a propósito de lo que fue el anuncio de estas últimas horas del PIT-CNT, alcanzando las firmas para plebiscitar justamente la reforma. Vamos a conocer la postura de Rodolfo Saldain a propósito del tema, ya que en la jornada de hoy publicó un extenso hilo en Twitter haciendo referencia a lo que implicaría para el país, en este caso, de salir favorable en un plebiscito justamente los cambios de la reforma. Así que los convocamos en algunos minutos. Falta poco para el Día contra el Maltrato Infantil y es tema del informe especial que hoy va a desarrollar Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Muy bien, Martín, así es. Vamos a estar hablando de este tema, pero desde otra perspectiva. Desde una perspectiva que estuvo muy presente en los últimos meses y tiene que ver con, en particular, la pobreza infantil. ¿Cómo impacta estas cifras importantes de pobreza que tenemos en nuestro país sobre las cifras de violencia, sobre las cifras de maltrato? Estuvimos hablando con organizaciones que trabajan en el territorio, con niñas, niñas y adolescentes y también con expertos vinculados a la academia. Otro asunto, el senador frente amplista José Núñez y el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos compartieron la necesidad de que durante el mes que viene se apruebe el proyecto de ley que propone justamente cambiar las reglas vinculadas al financiamiento de los partidos y las campañas políticas. Nosotros hemos planteado que queremos que se apruebe de una vez por todas. Lo hemos planteado a los demás partidos políticos. Entendemos que a más tardar en el mes de mayo se va a votar ese proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados. De lo que se trata es de mejorar los mecanismos de control de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas electorales para impedir que el dinero del crimen organizado
ingrese a la financiación de la actividad política y bueno, y a través de la financiación pueda tener representantes. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. El periodista argentino Hugo Alconda Mon aseguró que Uruguay es una plaza de lavado de activos y que el país no le otorga información al respecto a la justicia argentina cuando lo requiere. Claro, lo dijo durante la emisión más reciente del programa de Mirta Legrand, que se emite en Argentina justamente, y en el que estaba presente la jueza argentina Sandra Arroyo, quien estuvo de acuerdo con esas afirmaciones. Uruguay tiene que también explicar, y acá me voy a pelear, ya me peleé con los de Belgrano, ahora me voy a pelear con los uruguayos. Los uruguayos... ¿Por qué? ¿Qué les reprocha a usted? El lavado. No investigan nada del lavado de activos. Además, cuando pedimos. No entregan información a la Argentina. Nos pasa. Le decimos a Uruguay, le decimos a la Suiza de América del Sur, no porque haga chocolates, es porque es la gran caja de seguridad de toda la América del Sur. Sí, bueno, pero digamos... Donde lavan los uruguayos se la pasan señalando a la Argentina, ustedes son corruptos, y hay que decirle que ustedes uruguayos son los lavadores. Repercusiones en Uruguay. Jorge Chediak, titular de la Secretaría contra el Lavado de Activos, que depende de la Presidencia de la República, desmintió esto que se dijo en la televisión argentina y también aseguró que Uruguay tiene mejores mecanismos de prevención del lavado que los que hay en Argentina. Además afirmó que los capitales argentinos invertidos en Uruguay son mayoritariamente legales y que eligen este país por su seguridad jurídica y por su estabilidad. El Uruguay, a través de al menos 5 gobiernos, un gobierno del Partido Colorado, 3 gobiernos del Frente Amplio y este gobierno de la coalición, ha trabajado denodadamente como política de Estado en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ha avanzado muchísimo. El tema es que esas mismas condiciones que hacen para los ciudadanos honestos de otros países atractiva la jurisdicción uruguaya, también la hacen atractiva para los delincuentes. Ahora, en lo que hemos detectado, y eso no ha variado, el nivel de lavado de activos del Uruguay es inferior al nivel de lavado de activos que tienen en la región los países que son nuestros hermanos y nuestros vecinos. Según Chediak, la ley de vivienda promovida, impulsada durante los gobiernos anteriores, fue particularmente útil para la captación de capitales de la región. Además, el secretario nacional antilavado negó que el aumento del tope para los movimientos en efectivo dispuesto en la LUC beneficia a la actividad ilícita. Se aumenta la posibilidad de la utilización de dinero en efectivo a niveles incluso, es verdad, mayores que en Europa, pero por otra parte se genera una presunción de riesgo que obliga a que a usted, cuando utiliza para pagar parcialmente un inmueble, por ejemplo, le hagan lo que se llama la debida diligencia intensificada. Si viene por fuera del sistema bancario porque es efectivo, le tiene que demostrar el origen del dinero al escribano y le tiene que demostrar el origen del dinero a la inmobiliaria. Y Chediak también se refirió al reciente reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que establece que en 2023 hubo pocos reportes de actividad sospechosa a cargo de profesionales notariales de la abogacía y de la contabilidad. A propósito de ese tema, dijo que la Secretaría Antilavado que él preside le ha colocado sanciones a las y los profesionales omisos y también aseguró que esas sanciones son más que en el gobierno anterior. Bien, tendremos más miradas sobre este tema en minutos nada más. Ahora cambiamos de asunto. Uruguay cayó un puesto en la región en materia de respeto a la libertad de expresión, según la Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a personas propietarias de los medios de comunicación. Vinculó este deterioro a la acción de autoridades de gobierno y también dice el informe que la estrategia de judicializar a periodistas tiene que ver con estos problemas que se han constatado en nuestro país y que también es una estrategia común en la región. La Sociedad Interamericana de Prensa difundió este fin de semana, luego de la llamada reunión de medio año, los informes sobre la libertad de expresión en cada país. De Uruguay destaca que en este periodo se registraron señales inquietantes generadas por funcionarios, personas públicas y algunos grupos de militantes que utilizan los tribunales para lograr amparos y así acallar a periodistas y medios de comunicación. En este sentido, señala que en los últimos meses hubo múltiples denuncias penales y civiles
acciones en contra de periodistas en las que se exigieron indemnizaciones millonarias. Al respecto, la CIP menciona la denuncia por difamación iniciada por la fiscal Irene Pensa contra los periodistas Sebastián Ríos y Matías del Pino de Radio La Candela de Tacuarembó, después de que informaran un presunto caso de acoso policial a mujeres. También se consignan otros juicios como el iniciado por una funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, que demandó en la justicia civil reparaciones millonarias a los canales 4 y 10. Estos informes de la CIP son previos a que se conozca el índice Chapultepec, que mide la libertad de prensa y que habitualmente se conoce en torno al 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Según la CIP, durante el actual periodo de gobierno, Uruguay cayó del puesto 4 al 5 en el índice Chapultepec de libertad de expresión. Vinculado. Mañana la Suprema Corte de Justicia y la Asociación de la Prensa Uruguaya van a firmar un acuerdo institucional, atención, para generar transmisiones vía streaming de las audiencias penales que sean consideradas de interés público y o periodístico. Bien, ahora pasamos a temas de la campaña electoral. El precandidato presidencial colorado Andrés Ojeda decidió no responder a los cuestionamientos que recibió desde la interna de su partido, como los señalamientos por la presunta compra de la adhesión del diputado Gustavo Subía, realizados por integrantes del sector Ciudadanos. Ojeda también dijo que el Partido Colorado debe mantenerse unido para ir pensando desde ya en el día después de las elecciones internas. Yo trato de no debatir con los compañeros, creo que es momento de unidad, creo que los adversarios están afuera, adentro están los compañeros, así que yo me he propuesto, y vengo bastante bien, no responder ningún agravio y decir que, señores, tratemos de pensar y de contar hasta 10 cada vez que queremos buscar una confrontación con quienes vamos a tener que ser más cercanos que nunca a partir del 1 de julio. Que esta elección interna no deje heridos. Así que de parte mía no van a encontrar probablemente ninguna respuesta a comentarios de este estilo. Nosotros hemos salido con una consigna que se llama unir para ganar y creo que hoy aplica más que nunca. Esta unidad hoy es la que va a definir cómo nos va a ir. El Partido Colorado, si uno mira históricamente, las pocas veces que le ha ido mal en la historia es cuando estuvo desunido. El propio Valle y Ordóñez, cuando le fue mal, fue porque estuvo alguna desunión con aquel Manini Ríos y eventualmente es claro que la unidad define nuestro futuro. Así que de mi parte, de vuelta, no vamos a responder ningún agravio y le vamos a pedir a los compañeros que traten de priorizar la unidad, sobre todo a la hora de las discrepancias. Más asuntos políticos. Una comisión especial del Senado estudia el proyecto de ley sobre financiamiento de las campañas y los partidos, tema mencionado hace un ratito. El senador y líder cabildante Guido Manini Ríos dijo que espera que en mayo quede aprobado definitivamente y aseguró que sería una señal de transparencia del sistema político. Nosotros hemos planteado que queremos que se apruebe de una vez por todas. Lo hemos planteado a los demás partidos políticos. Entendemos que a más tardar en el mes de mayo se va a votar ese proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados. ¿Hay alguna propuesta de mejora de algún partido político? Bueno, si es para mejorar, acompañaremos. Así que estamos convencidos de que no va a pasar de un mes más sin ley de financiamiento de los partidos políticos. Es una señal necesaria que de una vez por todas tenemos que dar a la ciudadanía. Mi partido tiene recursos muy limitados. No hemos tenido los recursos que evidentemente otros sectores y partidos tienen. Bueno, habrá que preguntarle a esos sectores cuál es el origen de esos recursos. Supongo yo que estará todo bien, todo en regla. Nosotros nos manejamos prácticamente que con recursos de los militantes y con el adelanto que podamos recibir del Banco República a cuenta de los votos que eventualmente saquemos en octubre. Y el senador Frente Amplista José Núñez aseguró que hay voluntad en todas las bancadas para aprobar este proyecto de financiamiento de los partidos políticos para que quede vigente antes de las próximas elecciones. Recordemos que esa iniciativa ya fue aprobada a nivel de la Cámara Baja. La idea es aprobar la ley en el mes de mayo. De lo que se trata es de mejorar los mecanismos de control de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas electorales para impedir que el dinero del crimen organizado
ingrese a la financiación de la actividad política y bueno, y a través de la financiación pueda tener representantes, cosas que lamentablemente en otros países han pasado. Si el Senado aprueba la ley tal cual vino de diputados, la ley queda firme y entonces pasa a ser promulgada por el Poder Ejecutivo y a regir. Si la Cámara de Senadores le introduce modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados para ser aprobada. Lo que ha planteado el Frente Amplio es que está en condiciones de votarla tal cual vino de diputados para que sea ley, para que rija. Si hay interés en modificarla, estamos dispuestos a modificarla, siempre y cuando exista un compromiso de los partidos políticos de que lo que se aprueba en el Senado luego rápidamente es aprobado en la Cámara de Diputados. La campaña ya ha empezado y, por ejemplo, el control sobre las donaciones y aportes que reciben los partidos, evidentemente, hasta este momento se rige por la normativa vigente y no de acuerdo a las modificaciones que se van a introducir en esta ley. Ahora cambiamos de tema. El diputado nacionalista Álvaro Viviano le va a pedir una reunión a la fiscal Alicia Ghione porque durante el fin de semana trascendió que está siendo investigado por su presunta colaboración con la investigación ilegal montada contra las víctimas denunciantes del ex senador Gustavo Penades. Aseguró que está muy lejos de la trama y que su único vínculo radica en que su expareja fue secretaria de Penades y declaró en la causa como testigo. En diálogo con MBD Noticias, Viviano aseguró de que su nombre está vinculado al caso debido a la publicación del periodista Gabriel Pereira. Además, agregó que nadie formalmente le comunicó nada acerca de la posibilidad de que sea parte de la investigación. También dijo estar muy lejos de la trama que ideó el ex senador Gustavo Penades para evitar sus implicaciones. Es muy grave hasta la simple insinuación, concluyó. Por último, expresó su deseo de que se esclarezca rápidamente la situación. Yo estoy completamente convencido que no existe, pero de algún modo voy a ir a la fuente, voy a ir a donde está toda la información, me voy a poner a disposición y si ella lo entiende pertinente, colaborar con lo que haya que colaborar. Y cuarto, esperar que se esclarezca rápidamente. Sin lugar a duda, molesta mucho que una situación de esta, donde se expone mi nombre, que soy nombre público, el escarnio público, bueno, no es una situación sencilla de pasar, sobre todo cuando uno tiene familia detrás, que está mirando lo que ocurre en lo cotidiano. Otro asunto, 400 trabajadores y trabajadoras fueron enviados a seguro de desempleo en Canelones en 3 emprendimientos en barrios privados, La Juana, Pilar de los Horneros y La Carlota. Por eso el Sindicato de la Construcción y Anexos se declaró en estado de alerta y una delegación del Zunca justamente este miércoles concurrirá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde habrá un ámbito de negociación. Es una situación que nosotros veníamos denunciando ante el Ministerio de Trabajo en el tema de la evasión de aportes que estamos teniendo de parte de este empresario en 3 emprendimientos, Pilar, La Carlota y La Juana, y situación que también tuvimos un conflicto el año anterior, donde se despedían 150 trabajadores. En esta oportunidad se nos llamaba a una reunión de carácter casi urgente de parte de la empresa el día viernes en la mañana, donde íbamos con los delegados de los diferentes centros de trabajo y se nos decía que iban a paralizar las 3 obras. Hoy nos encontramos, ese día nos encontramos que teníamos 400 trabajadores despedidos, muchos de ellos con dificultades de todo tipo, ¿no? Empezando que hay aportes que no sabemos si van a aparecer, que son los del mes de marzo. Seguros de paro de 4 meses que no sabemos si vamos a tener una cantidad de trabajadores que la pueda cumplir. Tenemos trabajadores que entraron hace un mes y no creemos que lleguen al seguro de paro. Otros trabajadores que están en DICE, otros que están en el Banco de Seguro. Tenemos una amplia gama de dificultades que veremos cómo las iremos afrontando en el transcurso de esta semana. Es brutal porque, la verdad, tener 400 trabajadores un día para el otro, sin el sustento que es la fuente de trabajo y un agravante aún mayor. Los trabajadores hasta el día de hoy no han cobrado la quincena del mes de abril. Presenta Antel, socio de tu negocio. Asuntos previsionales en discusión, tema de móvil, al que ya le damos paso con Martín Duarte, que reaparece en MBD Noticias. Gracias Martín, lo anunciábamos hoy en el comienzo de MB Noticias, estamos con el doctor Rodolfo Saldaña a propósito de varios temas, en particular lo que ha sido el anuncio del PIT-CNT de haber alcanzado las firmas para llevar a plebiscito la reforma de seguridad social y un hilo que también publicó en la jornada de hoy haciendo referencia a varios puntos. Saldaña, en primer lugar, ¿qué reflexión le merece esto que el PIT-CNT haya anunciado que el próximo sábado va a entregar las firmas justamente para habilitar un plebiscito a la reforma que estuvo coordinando desde el año 2023, ¿verdad?
Bien, era un poco el resultado esperable, de verdad, es decir, el número de firmas que se exige es bastante reducido en relación a los que se requieren para un recurso de referéndum, así que bueno, es un escenario que estaba dentro de lo previsto. Ha sido muy crítico en este hilo que hacía referencia en Twitter, sobre todo refiriéndose a quién va a pagar esta reforma, y habló de imprudencia, ¿no?, entre algunos otros aspectos que menciona este hilo, que tiene, bueno, varios capítulos, ¿no? Sí, realmente creo que hay un elemento que es muy importante en esto y es el siguiente. Es decir, el PIT-CNT nunca ha dicho cuál es el costo que tiene esta reforma. El Banco de Previsión Social presentó sus números en febrero en el Parlamento y está hablando de la necesidad de subir el IVA al 35% para poder financiar en el Banco de Previsión Social. También se derogarían las reformas de caja notarial del 2019, el salvataje reciente de caja bancaria, y haría imposible uno de los aspectos centrales de lo que se ha planteado como solución para cajas de profesionales. Solo eso, lo de estas 3 cajas paraestatales, involucra un volumen de recursos que permitiría suprimir la pobreza en el Uruguay. Hemos visto algún técnico, algún experto, algún economista que avale esta iniciativa del PIT-CNT, todo lo contrario, incluso desde los sectores técnicos más afines a lo que sería el progresismo, el Frente Amplio, son críticos. Es decir, es realmente una iniciativa puramente ideológica que esperemos no prospere. Quedo molesto por no habilitar ese debate que usted mencionó en reiteradas veces con el propio presidente del PIT-CNT. No, molesto no, yo qué sé, yo estoy dispuesto a debatir y a conversar e intercambiar con quien sea, ¿verdad? Es decir, y si no lo hacen, bueno, sus razones tendrán. Si prefieren hacerlo en la sede del PIT-CNT, también iremos a conversar, y si prefieren hacerlo en reserva, también, ¿verdad? Ahora se abre una instancia donde usted va a salir a defender de alguna forma la reforma de cara a lo que se abra después del próximo sábado. Hay que defender a la gente de esta reforma, que es muy contraria a los intereses, sobre todo de la población más joven. Y bueno, allí intercambiaremos, hablaremos. Es decir, tan dispuestos es que, por ejemplo, durante el año que trabajó la comisión de expertos que me tocó presidir, tuvimos 51 reuniones donde allí estaban los representantes del Frente Amplio, Murro, los del PIT-CNT, Ubay y demás, y por supuesto estamos dispuestos a dialogar con quien haya que hacerlo, pero ante un escenario muy complicado que esta reforma que se está planteando no debería prosperar. Saldain, como partidos que votaron la reforma, ¿van a hacer una campaña común? Y pregunto, ¿cuándo sería a partir de que se decidan las internas? No lo sé eso dependerá de las decisiones de los diferentes comandos de campaña, pero acá hay que tener presente que la oposición a esta iniciativa del PIT-CNT no es solo de la coalición republicana, del actual gobierno. Es decir, el candidato Orsi se ha expresado en contra, el economista Odone, muy próximo a lo que podría ser una conducción económica del futuro gobierno que liderara alguno de los candidatos del Frente también, dentro de la propia sectores que apoyan a COSE también hay posiciones contrarias, incluso, yo que sé, hay personas en el entorno de COSE que votaron la reforma en el año 95. Por lo tanto, esto va mucho más allá de la actual gobierno en relación al PIT-CNT, sino que involucra también a personas que tienen claramente una sensibilidad de izquierda. ¿Cómo evalúa las consignas? Presentó Antel, socio de tu negocio. Y de alguna forma seguimos en tema porque este sábado vence el plazo para que todas las campañas que procuran habilitar plebiscitos en paralelo con las elecciones nacionales del último domingo de octubre entreguen las firmas necesarias. La iniciativa sobre asuntos previsionales ya llegó al mínimo de 270.000 firmas requeridas que serán entregadas a la presidenta de la Asamblea General. Cuando avisorábamos la cercanía del final de este periodo de posible entrega, nos comunicamos por parte del secretario del Senado con la Corte Electoral
a efectos de ya tener previsto todo el andamiaje que ustedes saben que es recibir para entregar a la Corte. El Parlamento da las garantías de la custodia de las firmas y se está coordinando permanentemente con la Corte Electoral. ¿Es un llamado de atención para el gobierno que se alcance el límite? No, es el ejercicio democrático que nuestra ciudadanía hace históricamente con diversos temas. Es un recurso previsto en la Constitución y en más de una oportunidad la ciudadanía lo ha utilizado o organizaciones de la sociedad civil lo han realizado. Así que es una instancia más democrática. Seguimos en tema, le contamos que Manini Ríos anunció que este miércoles Cabildo Abierto oficializará su apoyo a la iniciativa para aprobar el plebiscito para regular los ingresos a las intendencias que impulsa el sector Colorado Ciudadanos. Incluso dijo que también es proclive a apoyar la extensión de los concursos y sorteos para toda la administración pública, agregado que evalúa proponer el Frente Amplio. Ahora retomamos el tema de portada. Recuerden, acusaciones o señalamientos argentinos sobre lavado en Uruguay. Ya habló Chediak desde el gobierno, pero hay otras repercusiones por aquí que presenta desde su móvil de hoy Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Bien, compañeros, ya escuchábamos más temprano entonces lo que fueron estos comentarios del periodista argentino Alconada Amón en un programa televisivo diciendo que Uruguay era el país de lavado, y ya escuchamos lo que planteó el secretario antilavado Jorge Chediak. Y ahora sumamos una opinión más, que es la de Leonardo Costa, especialista en derecho tributario. Leonardo, gracias por estos minutos. ¿Y qué te parecieron las declaraciones del periodista argentino? A ver, yo creo que hay dos partes. Una es la forma y otra es la sustancia. Es decir, la forma, Alconada es un individuo muy histriónico, no es un individuo que tenga mucha admiración por el Uruguay, y quizás la forma de decirlo no es la mejor. Uruguay no es un país de lavadores, es un país de gente honesta. Ahora, que de ahí en más Uruguay haya servido históricamente para que parte de los dineros de los argentinos fueran lavados en Uruguay es un dato de la realidad, y es un dato que ha hecho que se fortalecieran las leyes antilavado. Lo que pasa es que los uruguayos tenemos una situación a veces que nos ofendemos cuando nos dicen las cosas, porque nos autopercibimos como transparentes en todo. Y la realidad es que el sistema antilavado, si bien ha mejorado mucho durante muchos años, yo diría del 2003 a la fecha, con ciertas continuidades en las políticas de Estado, lo que le falta es músculo, le falta presupuesto, le falta voluntad política, le falta persecución penal, le falta a veces colaborar con Argentina. También Argentina a veces no colabora con Uruguay. Esto es así, que Argentina pide información y Uruguay no colabora. Bueno, sí, han habido casos así. Nosotros también nos pasó de pedir información cuando el caso del Banco Comercial y no recibimos nada de parte de la justicia argentina. Hay temas de eso. Por eso, para mí, uno de los temas que tiene Uruguay es las continuidades de las personas. Es decir, muchas veces las personas son las que consiguen esos intercambios, y cuando hay tantos cambios de personas, sea en la policía o sea en el sistema judicial, eso no ayuda. Pero Uruguay sí tiene un debe en lo que es la persecución penal. Hay muy pocos casos de lavado. De hecho, hay investigaciones que no prosperaron en Uruguay. Hay una autopercepción complaciente, que yo le he venido diciendo, es decir, parte de la base de que muchas veces el propio fiscal antilavado dice, bueno, acá no hay tanto. En realidad, lavado hay, porque cuando uno dice, cuando hay delito precedente, sea narcotráfico, sea corrupción o sea el delito que fuere, lo lógico es que nadie vende droga para hacer un negocio de recompra, lo hace por hacer dinero. Entonces, quiere decir que cuando uno tiene la percepción de que está todo bien, bueno, ese es el primer problema que tiene Uruguay. Uruguay tiene necesariamente que afianzar su sistema antilavado, tiene que hacer algunas modificaciones. La evaluación de lo que fue el pago en efectivo con la LUC es uno de los temas a evaluar. ¿Es un retroceso ese? Y por lo pronto yo creo que no ha ayudado a la percepción de riesgo. No ha ayudado a la percepción de riesgo, sobre todo en los sectores de sujetos no financieros, ¿no? De hecho, bajaron los reportes de operaciones sospechosas. Le falta a Uruguay trabajar en coordinación, en lo que es una centralidad que no es la CENACLAF, que creo que tiene muy buenas cosas, sino más bien de inteligencia del Estado, y hacer de esto un tema político, porque lo que yo creo que a veces no nos damos cuenta que en los terribles casos de asesinatos que uno ve en la calle y día a día en la crónica policial,
detrás de eso también hay lavado. Detrás de eso también hay gente que lo hace por dinero. Nadie, digamos, cuando dices, hay cuestiones entre bandas criminales, no se matan para ver quién es más fuerte, se matan por mercado. Entonces, cuando se matan por mercado hay lavado. Entonces, yo creo que el próximo periodo de gobierno este tema tiene una centralidad. Sobre todo en sacarnos la careta y decir, no estamos tan bien como parece. Y tenemos que poner más recursos y tenemos que poner más voluntad política, y esto tiene que ser el eje de una política de seguridad. Cuando se presentó las no sé cuántas políticas de seguridad del gobierno, no estaba lavado. El actual ministro lo incluyó, lo cual es algo positivo. Ahora, si un tema que es el delito se comete por dinero y no persigo el dinero, tenemos un problema. Y para terminar, nosotros tenemos dos problemas adicionales. Uno es el histórico de plaza financiera, que eso ya prácticamente no queda. Y después hay un tema que yo diría que es teórico ideológico, que hay muchos sectores, tanto políticos como doctrinarios de la cátedra, que entienden que el delito de lavado no es un tema relevante a perseguir. Y yo creo, al contrario de lo que muchos de ellos creen, que este sí es un tema central. Gracias, Leonardo. No, gracias a ustedes. Volvemos a estudio, compañeros. Bueno, y ahora recibimos a Julieta Núñez Tomás con el desarrollo del tema que quedó planteado más temprano. Claro, violencia y pobreza en la realidad de las infancias. Así es, compañeros, ¿cómo están? Como habíamos adelantado hace unos minutos nada más, este 25 de abril es el Día Mundial contra el Maltrato Infantil, este jueves. Y aprovechamos esta oportunidad para concentrarnos en un tema que venimos trabajando hace mucho y que tiene que ver con la pobreza infantil. Cómo se mezcla la pobreza, el maltrato y la violencia en un contexto de fragilidad, en un contexto de vulnerabilidad. Antes de comenzar la columna, me parece que está bueno recordar un poquito cuáles son los números, las cifras de pobreza en estas franjas especiales. De 0 a 6 años, los últimos datos que tenemos, es un 20,9% de incidencia en la pobreza. De 6 a 11 años, un 19,1%. Y de 12 a 17, un 18,8%. Estos son números, tanto del 0 hasta los 17 años, que pesan muchísimo, y más si los comparamos, por ejemplo, con la adultez o con los adultos y las adultas mayores, porque ellos tienen un 1,8% de incidencia de la pobreza. Entonces, es importante que veamos estos números para que entendamos y podamos dimensionar de lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver justamente, como les decíamos, del maltrato infantil, del maltrato también a la adolescencia y en particular de las condiciones de violencia que sufren. Particularmente el CIPIAB, que es el sistema que hace interactuar a todos los organismos del Estado vinculados para intentar impedir el maltrato infantil o las situaciones de violencia y discriminación en infancia y adolescencia, presentó en su último informe, que se va a actualizar ahora nuevamente el 25 de abril, poco más de 20 situaciones de violencia o discriminación hacia niños, niñas y adolescentes al día. Y es importante, cuando vamos a empezar a hablar de este tema, identificar y poder ver en ese informe último del CIPIAB de qué tipo de violencia estamos hablando. 36% de esta violencia que se identificó y que se denunció tiene que ver con el maltrato emocional y 24% tiene que ver con la negligencia. Y aquí es donde entra fuertemente esta perspectiva que tiene que ver con la pobreza, con la deprivación, con el no poder acceder a determinadas cuestiones que tienen que ver con la vida y con el desarrollo, y sobre las que además en su declaración vinculada al Día Mundial contra el Maltrato Infantil habló la organización Aldeas Infantiles. Decía que la falta de condiciones económicas fragiliza los contextos de crianza, debilita su acceso a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la recreación de calidad. Y mencionaban incluso un caso algo que no está muy investigado, pero que hemos podido palpar y que hemos podido sentir últimamente y lamentablemente los informativos, que tiene que ver con el impacto que tiene algunos problemas vinculados al crimen y vinculados a la segregación territorial en la vida de niños y niñas, incluso hasta consecuencias muy graves. Podemos decir que la pobreza es en sí misma una situación de violencia. Exacto. Justamente, esa es una de las cosas que nos mencionó Verónica Burstein en la entrevista que le hicimos. Verónica es directora de Aldeas Infantiles y le consultamos a propósito de esta decisión de incluir a la pobreza dentro de esta declaración vinculada al maltrato infantil. La pobreza, la deprivación, tiene asociadas unas condiciones materiales que, además de que estructuralmente son violentas, facilitan que se den algunas situaciones
vinculadas al maltrato, es un elemento fragilizador. Cualquier problema que tú tengas en una familia, que puede ser cualquiera, puede ser un trastorno de salud mental, puede ser una discapacidad, puede ser una situación de consumo problemático, siempre es mucho peor si uno además no tiene las condiciones materiales y la red para hacer frente a esa situación. También pensemos en familias que están muy solas, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, si bien no, por supuesto, no en todos los hogares pobres hay maltrato, ni solo el maltrato se da en situaciones de pobreza, hay que reconocer que estructuralmente tienen un vínculo y también que facilitan, porque fragilizan más, porque hacen también que el cuidado sea más solitario, más deprivado, cuestiones que en otros medios socioeconómicos se compensan de otra manera. La gran pregunta es cómo se logra cambiar esta situación. ¿Qué vías de acción ven desde Aldeas Infantiles? Bueno, hay una coincidencia, por ejemplo, desde Aldeas y desde la academia, o sea, desde las organizaciones que trabajan en territorio y desde quienes estudian esto, que reforzar, por ejemplo, las tareas de cuidado de los niños, niñas, adolescentes, poner en el centro, privilegiar la visión sobre las niñas, niñas, adolescentes, ya es una buena manera de atacar estos lugares, ¿no? De atacar estos focos que son muy complejos para nuestro país. Es decir, reforzar las condiciones de atención en los centros, en las instituciones, en los centros de salud, de educación, apoyar a las familias. No solamente apoyarles en sentido de fortalecer sus prácticas de crianza, sino también apoyarles dándole una solución cuando se encuentran en situaciones problemáticas que no saben cómo resolver, y también apoyarlas en situaciones de las condiciones materiales, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la violencia institucional? Fundamental, Tincho. Sobre eso se ha hablado muchísimo y de hecho hoy hablamos y entrevistamos a Nilia Viscardi, que es socióloga experta en estas temáticas, y nos decía que hay un cambio de paradigma muy importante en este momento desde la Convención de los Derechos de la Niñez, que tiene que ver con erradicar determinadas prácticas de violencia institucional, y que es muy grave. Si hablamos, por ejemplo, hemos estado hablando sobre la situación de INAU, situaciones de desprotección de quienes deben proteger, el peso y el golpe tan fuerte que puede ser una violencia institucional dentro de un contexto que ya es complejo. Y en ese sentido, la pregunta que nos tenemos que hacer también es si intervenir sobre la pobreza de determinadas maneras no es también intervenir sobre la protección de la infancia en estos otros sentidos. Vamos a escuchar para finalizar a Nilia Viscardi justamente explicando algunos temas que tienen que ver con dónde concentrar fuerzas y dónde enfocarse como Estado para intentar atender estas problemáticas. Uruguay es un país que tiene altos índices de pobreza. Si bien hace tiempo que esta historia no está saldada, en los últimos años tuvimos un recrudecimiento de los niveles de pobreza. La sociedad uruguaya es una sociedad en la cual el Estado todavía es muy débil para proteger a niños y adolescentes. Por lo tanto, están mejor protegidos aquellos que tienen algunas estructuras familiares y no necesitan recurrir al Estado. Y cuando decimos que están más protegidos por esas estructuras familiares, no debemos olvidar que hay una literatura que habla de violencia doméstica, sin distinción de clase, que habla de patriarcado, que habla de violencia sobre niños y adolescentes. Por lo tanto, el panorama es complejo y desafiante. Hay espacios de libertad, la defensa del espacio público, del deporte, de lo público, que los niños se encuentren en la escuela, en el deporte, en la plaza, entre ellos. Si bien sabemos que el Uruguay es un país, como todo país pobre, que depende muchísimo de las estructuras familiares, hay que luchar para que aquellos que no tienen una estructura familiar ideal puedan recurrir al Estado para defender a sus derechos y, asimismo, para evitar que esas estructuras familiares, a veces excesivamente patriarcales o autoritarias, también no sean una fuente de violencia hacia niños y adolescentes.
Ahora cambiamos de tema, les contamos que a partir del 1 de mayo, según lo informó UTE, va a subir la tarifa de recarga de vehículos eléctricos en los distintos puntos habilitados. Además, comenzará a regir una multa para las personas usuarias que permanezcan conectadas sin que el auto se esté cargando. A partir del 1 de mayo, el precio de la recarga de vehículos eléctricos en los puntos habilitados de UTE subirán según las distintas modalidades, de acuerdo con la información que la empresa comunicó a los usuarios del servicio en las últimas horas. Los precios en los puntos de carga de corriente continua serán 8,57 pesos masiva por kilowatt, 97 pesos masiva el fijo por conexión y 9 pesos masiva por minuto de conexión sin carga. Por su parte, los precios en los puntos de carga de corriente alterna serán 7,54 pesos masiva por kilowatt, 40 pesos masiva base por conexión y 7 pesos masiva precio por minuto de conexión sin carga. Estos valores regirán durante las 24 horas del día de manera constante y a partir del 1 de mayo también entrará en vigencia un descuento para vehículos de uso particular y flotas empresariales hasta el 31 de diciembre de 2025. La multa por uso del servicio sin necesidad busca mejorar la fluidez del acceso a los puntos de carga y según precisó la UTE, la sanción correrá después de los 20 minutos de iniciada la infracción. Se puso en marcha un plan piloto para que las personas cuidacoches en Montevideo puedan recibir propinas mediante un código QR, mecanismo al que ya adhirieron 25 trabajadores y trabajadoras. Habló de esto el edil frente amplista Nicolás Laza, que dijo que este puede ser el comienzo de un proceso de regularización en este sector de actividad y hay que agregar un par de datos. Por un lado, que hay 715 personas inscriptas ante la Intendencia de Montevideo, no ya para el nuevo sistema, sino para desarrollar la tarea en general, que venían de antes, pero se estima que más del doble, o sea que el número, la cifra es más del doble en términos del total de las personas que trabajan de esto. Los cuidacoches plantean que muchas veces las personas le quieren dejar una propina pero no tienen efectivo porque estamos en un momento en donde, bueno, la inclusión financiera hizo que muchos no manejáramos efectivo durante todo el día. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se buscó una alternativa para que pudieran acceder a través de un QR a que les dejaran las propinas por Mercado Pago. En este caso, concretamente es esta plataforma, pero lo importante es que la Intendencia no está casada con esta plataforma, puede ser otras. Por ahora la solución apareció por aquí. ¿Cuál es la ventaja que tienen al hacerlo a través de la Intendencia de Montevideo? Que habitualmente para cualquier comercio el pago por plataformas se queda con una comisión. En este caso concreto no hay ninguna comisión por parte de la plataforma y obviamente tampoco por parte de la Intendencia, es decir, el dinero que le quieren dejar al cuidacoche les queda absolutamente el 100% para él. Son situaciones que tienen que ver con la sobrevivencia, que tienen que ver con la situación de deterioro de las condiciones laborales. No hay cuidacoches vocacionales, muchas veces son jubilados, hemos visto casos en los últimos días de jubilados que para poder mejorar sus ingresos acuden a este tipo de actividades. Seguimos adelante. Les contamos que durante 2023 Uruguay estuvo entre los 35 países del mundo que más gastaron en Fuerzas Armadas y compartió el primer lugar a nivel de Latinoamérica y el Caribe porque destinó entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto a ese rubro. Entre los países que lo superan están las superpotencias militares, con la excepción de China, que invierte un porcentaje similar al de Uruguay. El dato surge del reporte anual que dio a conocer este lunes el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, CIPRI, por su sigla en inglés, que registró el aumento del gasto militar global más alto desde la primera medición en 1996. La guerra en Ucrania y la ofensiva israelí sobre Gaza explican buena parte de este incremento de 6,8% en 2023, desatando una escalada armamentística en los países involucrados y en sus regiones. El país que más reforzó su presupuesto de defensa el año pasado fue Ucrania, creciendo 11 puntos porcentuales, completando el top 5 Polonia con 1,6 puntos, Armenia 1,4, Rusia 1,2 e Israel 0,9. El informe CIPRI también indica que el gasto militar de los países americanos fue 2,2% superior al del 2022, aunque en la subregión sudamericana se destinaron 50.700
millones de dólares, 0,3% menos que en 2022. En este escenario aparece Uruguay dentro de los 35 países que más destinan al gasto militar entre 2 y 3% de su Producto Interno Bruto. En el escalón superior hay una veintena de estados que invirtieron más de 3 puntos de su PIB el año pasado, llegando a 9% en el caso de Ucrania. Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita son los países que se mantuvieron un año más en la cima de la inversión en defensa, siendo China el único de los 5 que invierte entre 2 y 3% de su PIB al área militar similar al de Uruguay. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, hoy no está Alejandro Gabard porque estaba tomándose sus merecidas vacaciones, así que nos toca a nosotros dar estas noticias del ámbito internacional y empezamos por la República Argentina. El gobierno insiste en que hubo un acuerdo con las universidades públicas a horas de la marcha que se realizará bajo la consigna en defensa de la educación pública prevista para mañana martes en Buenos Aires. El vocero presidencial del gobierno del presidente Javier Milei dijo que la marcha se va a realizar por intereses políticos que van más allá de lo que definió como genuino reclamo estudiantil. Llama la atención que, habiéndonos puesto de acuerdo la semana pasada, bueno, evidentemente, más allá del reclamo genuino que puedan tener los estudiantes, que es a quienes nosotros nos debemos, nosotros solo nos debemos a los estudiantes y solo nos debemos a los que ingresan a la universidad para salir mejores, para tener un título universitario y para apostar al futuro, nos debemos a ellos. No nos debemos al resto que quiere efectivamente mantener su status quo dentro de una institución tan importante como es una universidad, y más hoy en la República Argentina, ¿no? Con lo tanto que necesitamos la educación. El jueves pasado hubo diálogo y hubo un acuerdo. El Gobierno Nacional aumentó el 70% las partidas de gastos de funcionamiento en marzo. Habrá otro 70% de ajuste en mayo, y además se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos. Lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno. Eso no, para beneficio propio, por supuesto, eso no lo vamos a permitir. Pasan otras cosas en la región. Por ejemplo, aumentan los casos de dengue, como se sabe, y por eso desde el Mercosur se está monitoreando la situación y se analizan pasos a dar. Sí, este martes se realizará un taller que estará presidido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Paraguay será escenario del taller de dengue y otras arbovirosis en el marco de la reunión ordinaria del Subgrupo de Trabajo Salud del Mercosur. El encuentro contará con la participación de autoridades de los Ministerios de Salud y referentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El taller abordará la situación epidemiológica del dengue, que representa un problema creciente en la región. En este encuentro se buscará desarrollar una estrategia integral para el control y reducción del dengue, fortalecer los servicios de salud, mejorar la capacidad diagnóstica mediante la conformación de redes y elaborar una estrategia de vacunación para los países que requieran de la misma por su situación epidemiológica. En la región el aumento en el número de casos comenzó a registrarse a fines de diciembre. En Paraguay se contabilizan 280.200 casos y el 42% corresponde a la franja pediátrica de 5 a 14 años de edad. En Argentina se habla de brote histórico, con más de 333.000 casos notificados y 238 personas fallecidas. Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil está reportando más de 2 millones de casos de dengue en este 2024. Hay 682 muertes notificadas. En Uruguay ya son casi 700 los casos confirmados de dengue, con 3 fallecimientos por esta causa. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, así terminamos el primer bloque. A quedarse porque vendrá en un ratito más información.
Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Y les contamos que hay acuerdo entre todos los partidos políticos y el Sindicato Médico del Uruguay para regular los denominados servicios VIP que ofrecen algunas mutualistas. El proyecto de ley se orienta a impedir que haya prioridades o beneficios justamente en el acceso a la salud o en los servicios que prestan las mutualistas, pero no prohíbe que se presten servicios especiales de hotelería al momento de la internación. Todos los partidos que integramos la comisión nos comprometimos a votarlo rápidamente. O sea que básicamente es eso. Y acá es bueno aclarar y no confundir a la gente. Una cosa son los servicios VIP o mal llamados VIP, que son aquellos que de repente el usuario tiene una disposición económica en poder adquirir, lo que tienen que ver con los servicios de hotelería, de, por ejemplo, sala individual, desayuno para el acompañante, determinados servicios o prestaciones que no están en el PIAS. Pero ¿qué pasó? A estas prestaciones que obviamente años se estaban vendiendo, se le suman todas aquellas prestaciones que están obligadas a dar estas instituciones. Entonces estos usuarios no se afiliaban a los servicios VIP para tener sala privada o para tener desayuno para el acompañante. Se afiliaban para que cuando el médico generalista de ellos le pidiera una consulta con internista, la tuvieran rápidamente. Y ahí es cuando no hay una equidad en el sistema. Eso va en contraposición a los sistemas rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Agenda del pasado reciente. Se cumplieron 50 años del asesinato de las denominadas Muchachas de Abril. Por eso en el lugar donde se produjo el crimen, perpetrado por la última dictadura civil-militar, se colocó una nueva marca de memoria y se hizo un acto. Eso es en la esquina de Mariano Soler y Ramón de Santiago, donde cientos de personas se acercaron a recordar a las jóvenes Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanic. El acto contó con las intervenciones de la presidenta de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, Virginia Martínez, el periodista Roger Rodríguez y la expresa política y militante de Crisol, Nélida Chela Fontora. El ocultamiento y el falseamiento de la verdad nació al día siguiente del crimen y tuvo, como en otros casos, este no fue excepcional, una pieza fundamental. Un comunicado de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas. En efecto, el comunicado 1090 estableció una verdad oficial, en rigor una mentira, que transformó a Diana, Laura y Silvia en delincuentes peligrosos. La mentira, el silencio y la cobardía se esconde en la impunidad de los que saben y no hablan, de los implicados que esconden sus miserias humanas y son protegidos por civiles nostalgiosos que ocupan lugares de poder y reivindican los criminales de lesa humanidad. Bueno, y les contamos una noticia triste. A los 87 años falleció Julio Calcaño, uno de los actores de más larga y destacada trayectoria del teatro uruguayo. Se podrían decir muchas cosas de esa trayectoria. Simplemente a modo de adelanto, fue integrante de la Comedia Nacional y se destacó en el Teatro Independiente Uruguayo. Nacido el 20 de marzo de 1937 y criado en el Barrio Sur, Calcaño era un apasionado del deporte, en especial del fútbol y el boxeo. Pero recaló en la actuación, donde brilló con su talento y personalidad tanto en teatro como en radioteatro, televisión y cine. Su participación en obras de la Comedia Nacional y en producciones de teatro independiente durante décadas lo hicieron un referente de la escena teatral uruguaya. La obra La empresa perdona un momento de locura, estrenada en 1981 y en cartel casi 20 años, en los que se presentó por todo el país, es uno de los hitos de la historia del teatro uruguayo. El personaje de Orlando Núñez, interpretado por Calcaño, quedó en la memoria de miles de uruguayos e incluso impulsó a muchos jóvenes a estudiar actuación. Participó junto con Alfredo Citarrosa, Numa Moraes, Los Olimareños, Mercedes Sosa y Biglietti en espectáculos de canto
popular, tango y poesía y fue un activo opositor a la dictadura cívico-militar. Entre las decenas de obras en que participó que tuvieron gran repercusión se encuentran El viento entre los álamos, donde compartió escena con Jorge Bolani y Pepe Vázquez, y más recientemente la obra Aeroplanos, otra vez con un compañero de generación, Pepe Vázquez. Bueno, nos estamos yendo, repasamos como todos los días los datos del tiempo para la zona metropolitana. Les adelantamos que persiste alguna lluvia para mañana en la mañana. Sí, exactamente. Precipitaciones probables para mañana en Montevideo y cercanías, 23 de abril, mínima 15 grados, máxima 21, eso por la mañana, va mejorando con el transcurso de la tarde. Y el miércoles ya no hay anuncio de precipitaciones, miércoles 24 de abril estará algo nuboso, la mínima 11 y la máxima 18, baja la temperatura. Exactamente. Estamos llegando al final de la edición de hoy. Ya llega Lado B a la pantalla de TV Ciudad. Y el reencuentro con la información será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Hasta ese momento. Que pasen lindo. Hasta mañana.